Hola, buenas noches. Soy Mexi Sandoval y hoy les voy a hablar acerca de la aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales. Esto en el contexto del módulo Sociedades y Contratos Mercantiles B1 de la licenciatura de Derecho en la UVEC. Primero que nada, el caso de estudio. Tenemos el Hospital Caminemos Juntos, que está ubicado en España, que celebra un contrato de adquisición de bienes con el laboratorio Collins and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. Fue para la adquisición de material de uso, una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas, y las negociaciones se hicieron mediante correo electrónico. El precio pactado fue de 2 millones y culminó con la firma electrónica el día 30 de enero de 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega 3 meses. Eh, la mercancía llegó hasta junio del 2020 y el personal del hospital que revisó la mercancía anotó que solo se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores que no se había solicitado, 4 máquinas de oxígeno, faltando una, y el embalaje de 3 de las 10 camas del hospital estaba defectuoso. Ahora vamos a hacer el análisis del caso de estudio. Primero que nada, el tipo de contrato mercantil celebrado entre las partes es un contrato de compraventa internacional de mercancías. Está regulado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el contrato de compraventa internacional de mercaderías. CISC, por sus siglas en inglés, Contracts for the International Sale of Goods, y establece las reglas para las transiciones internacionales. El CISC busca unificar la normativa aplicable a la compraventa internacional y eliminar barreras legales y facilitar el comercio internacional. El fundamento legal es que, bueno, pues la aplicación del CISC es para todos los países que hayan sido parte del convenio, que hayan ratificado el convenio, y tanto España como Nueva Zelanda lo ratificaron, por lo que aplica automáticamente. Es relevante decir que México también lo ratificó y que además México tiene desde el 2003 la ley de firma electrónica avanzada que valida el uso de firmas electrónicas para transacciones comerciales. Em, las implicaciones de que aplique el CISC es que, de acuerdo a su artículo 11, el contrato no necesita formalizarse por escrito, puede probarse por cualquier medio, incluidas correos electrónicos. El artículo 33 dice que la mercancía se debe de entregar en el plazo estipulado. El artículo 35 dice que el vendedor se obliga a entregar la mercancía conforme en cantidad, calidad y descripción. Y en caso de que no cumpla con el plazo estipulado, sería un incumplimiento contractual por plazo, y en caso de que no cumpla con la conformidad, sería un incumplimiento de conformidad. Además, el comprador, de acuerdo al artículo 46 y 50, tiene derecho a solicitar la reparación o sustitución de la mercancía o a pedir una reducción proporcional del precio. Em, en cuanto al procedimiento que se tendría que seguir en caso de que surja algún problema, de acuerdo al artículo 39, pues establece que el comprador debe notificar al vendedor sobre la falta de conformidad dentro de un tiempo razonable. eh, esto es un paso básico para poder reservar sus derechos legales. Después, el artículo 7 establece que se debe tener una negociación y resolución amistosa. Ese debe ser como la primera aproximación. Tratar de resolver las disputas de negociación por medio de negociación directa entre las partes sin procesos judiciales. Si no funciona, entonces sí ya se recurre al arbitraje internacional o al litigio. Y por ejemplo, el arbitraje internacional podría estar mediado por la Cámara de Comercio Internacional, pero esto debe estar muy explícito en el contrato, porque la CISC no establece la jurisdicción que se debe de utilizar. Entonces, el contrato debe establecer eso para que pueda aplicar sin ningún problema.
La importancia de tener el CISG como mecanismo pues de comercio internacional es precisamente facilitar ese comercio global, eficientar y modernizar los procesos, reducir costos logísticos, agilizar transacciones financieras, y sobre todo la resolución de disputas al proveer seguridad jurídica a las dos partes, proteger al comprador y promover la solución de conflictos con buena fe. Eh, Ahora, ¿el contrato se podría considerar de carácter internacional? Definitivamente sí, pues porque las dos entidades, el comprador y el vendedor, están en diferentes países, uno en España, otro en Nueva Zelanda, donde las jurisdicciones son distintas, pero entonces es el CISC el que homogeneiza esas pues leyes aplicables. La normativa aplicable es el derecho mercantil internacional bajo el CISC y se aplica a ambos países. Y la naturaleza transfronteriza, porque los materiales, los bienes que se están intercambiando, pues van de un país a otro. Entonces, realmente hay un intercambio de bienes transfronterizo. El tipo de contrato internacional que se celebra por medios electrónicos se puede clasificar por diferentes criterios. La primera forma en la que se puede clasificar es por los sujetos o partes contratantes. Puede ser un contrato electrónico de consumo o un contrato electrónico mercantil. De consumo quiere decir que hay productos o servicios involucrados, pero que el consumidor es una persona. Y mientras que el contrato mercantil, realmente quien lo ejecuta son entre empresas. Entonces, en este caso, pues va a ser un contrato mercantil. Por otra parte, tenemos la clasificación por objeto del contrato. Puede ser un contrato electrónico de entrega o un contrato electrónico de prestación. En el contrato de entrega se refiere al intercambio de un producto, mientras que en el contrato de prestación se refiere a un servicio. En este caso fue un contrato de entrega. Por otra parte, tenemos la clasificación por la emisión de las declaraciones. Puede ser un contrato electrónico puro o mixto, dependiendo. Si un contrato puro significa que todas las interacciones se hicieron de manera electrónica y un contrato mixto es que hubo interacciones tanto electrónicas como físicas. En este caso fue un contrato puro. Y la última es la clasificación por forma. Puede ser un contrato electrónico directo o indirecto. Cuando es un contrato directo, significa que todo se gestiona de manera online, o sea, la compra y además el consumo del producto. Por ejemplo, cuando se hace compra de servicios de televisión por streaming. Un contrato indirecto es que la compra se hace en línea, pero que es necesario enviar el bien hacia donde está el comprador, como es en este caso, ¿no? Entonces, en conclusión, este es un contrato mercantil de entrega de bienes puro e indirecto. Por otra parte, las obligaciones correspondientes a cada parte por la suscripción del contrato, el vendedor, que es el laboratorio Collins and Phillips, está sujeto a las siguientes obligaciones legales, que es entregar la mercancía acordada, esto de acuerdo al artículo 30 del CISC, y dentro del plazo estipulado, de acuerdo al artículo 33 del CISC, conforme a las especificaciones del contrato, de acuerdo al artículo 35. Además, garantiza la calidad y el embalaje adecuado para que los bienes se preserven y además tengan la calidad óptima incluso después del transporte, esto de acuerdo al artículo 35, y se compromete a la reparación o sustitución de bienes defectuosos, de acuerdo al artículo 46 del CISC. Ahora, las obligaciones como comprador, que es el hospital Caminemos Juntos, es el pago del precio pactado. De acuerdo al artículo 53, se debe pagar el precio estipulado y de acuerdo al artículo 58, se debe efectuar el pago en el momento que se firma el convenio, a menos que el contrato estipule algo contrario. También se obliga a la recepción de la mercancía de acuerdo al artículo 60 y debe revisar su conformidad. Y debe notificar las inconformidades de acuerdo al artículo 39 del CISC, donde puede tomarse un plazo razonable. ¿Cuál debe ser la legislación aplicable si las partes no la señalaron? Bueno, pues es común aplicar normas
de conflicto si es que no se estipula con qué legislación se va a trabajar. Pero en este caso se puede trabajar de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, que es el CISC, porque tanto España como Nueva Zelanda son firmantes, son estados firmantes de esta convención, a menos que ellos en el contrato hayan decidido algo contrario. El marco es uniforme para todos los estados firmantes, y bueno, cuando hay normas en conflicto de leyes locales, pues se tiene que resolver en tribunales locales. Por eso es muy importante en el contrato, pues establecer cuáles van a ser la legislación aplicable y de acuerdo a qué países. También el arbitraje internacional y cláusulas explícitas. Si el contrato prevé arbitraje internacional, se puede realizar, y aunque no se mencione, pues se puede designar la legislación aplicable según el reglamento de la institución arbitral, como la Cámara de Comercio Internacional. Ahora, considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones tiene el hospital frente a esto? Pues tiene distintas opciones. La primera es exigir el cumplimiento del contrato mediante el reemplazo de los bienes defectuosos o faltantes. La segunda es solicitar una reducción proporcional del precio que se pagó, esto de acuerdo al artículo 50. La tercera es reclamación de daños y perjuicios, y aquí incluye la compensación de daños ocasionados, como por ejemplo que el hospital tuvo que adquirir bienes equivalentes porque no le llegó lo que había solicitado, o que tuvo pérdida de ingresos por no contar con los equipos necesarios. Pero este derecho está sujeto a la obligación del comprador de mitigar los daños en la medida de lo posible. Esto de acuerdo a los artículos 74 a 77 del CISC. Y la última opción que tiene es la rescisión del contrato. Esto de acuerdo al artículo 49. Si se considera que el incumplimiento fue una falta grave por parte de alguna de las dos, de los dos actores, el contrato se puede rescindir o se puede cancelar. Y bueno, pues en este caso la entrega tardía de la mercancía por parte del vendedor sí constituye un incumplimiento grave, y además el incumplimiento del proveedor en general se considera una falta grave. ¿Qué procedimiento tendría que seguir el hospital si es que quiere cancelar el contrato? Bueno, pues primero que nada, hacer una notificación formal con acuse o correo certificado, esto de acuerdo al artículo 39, y tiene que hacerlo en un plazo razonable. En segundo lugar, pues tiene que recurrir a una negociación directa de acuerdo al artículo 46 y acudir a mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que puede incluir arbitraje internacional por parte de la Cámara de Comercio Internacional. Este proceso es más rápido, más fácil, barato, es vinculante y bueno, tiene fundamentos legales en el artículo 7 del CISC. Y si no, si el arbitraje internacional no funciona, puede solicitar mediación o conciliación por un mediador profesional. Ahora, si todo esto no funciona, entonces se tiene que ir a litigio en tribunales competentes, y aquí lo difícil es determinar la jurisdicción, especialmente si el contrato no lo establece. Y pues eso. Ahora, ¿se podría proceder a a la cancelación del contrato? Sí se puede. De acuerdo al artículo 49, el comprador puede solicitar, como se dijo, la resolución o la re- rescisión del contrato por incumplimientos graves, como el incumplimiento del vendedor, o porque no cumple dentro del plazo. Eh, se- solo como nota, también en México se tiene este recurso. Se puede solicitar la cancelación del contrato de acuerdo al artículo 75 y artículo 252 del Código de Comercio mexicano. Ahora, volviendo al caso,
de análisis, el procedimiento que debe seguirse es pues notificar formalmente al vendedor, de acuerdo al artículo 39, otorgar un plazo adicional razonable para que solucione la falta, de acuerdo al artículo 47, declarar la resolución del contrato por escrito para efectos probatorios, de acuerdo al artículo 49, y reclamar daños y perjuicios si es que va a aplicar como parte del artículo 74 a 77. Y finalmente, los mecanismos de resolución de disputa. Ahora, como conclusión, ¿qué cláusulas se podrían adherir al contrato para prevenir futuros conflictos? En mi opinión, hay algunas cláusulas que se pueden adherir. Bueno, de acuerdo a estos autores, dice la descripción técnica detallada de los contratos internacionales minimiza disputas, asegurando que las partes tengan expectativas claras sobre el desempeño de los bienes. Esto quiere decir, entre más podamos dar detalle acerca de lo que esperamos, menos disputas vamos a tener. Ahora, en mi opinión, hay cláusulas que se pueden colocar en el contrato que es loable, pero son innecesarias hasta cierto punto porque la legislación del CISC ya las considera, pero de todos modos no estaría mal colocarlas. La primera cláusula es sobre las especificaciones técnicas de los bienes, que viene de acuerdo al artículo 35 del CISC, que es la parte vendedora se compromete a garantizar que todos los bienes suministrados cumplan rigurosamente con las especificaciones técnicas, cantidad, calidad y descripción acordadas en este contrato. La entrega de los bienes alternativos o con especificaciones diferentes requerirá aprobación por escrito de la parte compradora. Y curiosamente en México también tenemos esto respaldado en el Código de Comercio, eh, exactamente lo mismo. Ahora, otra cláusula que me parece loable, pero hasta cierto punto innecesaria, es la cláusula de garantías y conformidad de los bienes, que es el artículo 46 del CISC. El vendedor garantiza que todos los bienes entregados serán conforme al contrato en términos de calidad y funcionalidad y se compromete a sustituir, reparar o compensar proporcionalmente según sea aplicable. Esto también está respaldado en el Código de Comercio mexicano en caso de que el caso fuera en México. Y se tiene también una cláusula de fuerza mayor que también está respaldada por el artículo 79 del CISC, que dice ninguna de las partes será responsable por incumplimiento derivado de eventos de fuerza mayor como desastres naturales, conflictos armados o restricciones gubernamentales. La parte afectada deberá notificar a la otra dentro de los 5 días posteriores al evento y presentar evidencia del mismo. Y esto también está considerado en el Código Civil Federal de México. Ahora, estas son las tres cláusulas que podríamos incluir, aunque de todos modos ya están respaldados en el CISC. Ahora, cláusulas que sí me parece que agregan valor porque si bien están considerados en el CISC, no están considerados con el nivel de detalle requerido. Sería cláusulas de plazo de entrega y penalizaciones. Por ejemplo, el plazo máximo de entrega será de 90 días calendarios a partir de la firma del contrato y en caso de retraso injustificado, el vendedor deberá aplicar una penalización económica equivalente al 3% del precio total por cada semana de retraso. Esto también se está respaldado en el Código de Comercio de México y esta cláusula sí me parece muy relevante porque no solo está estableciendo plazos de entrega, sino además las penalizaciones aplicables y esto facilita mucho la resolución de conflictos. Por otra parte, la cláusula de plazo para inspección y aceptación de bienes, fundamentado en los artículos 38 y 39 del CISC, el comprador tendrá un plazo de 15 días hábiles desde la recepción de los bienes para inspeccionarlos y notificar al vendedor cualquier inconformidad o falta de conformidad del contrato. La falta de notificación dentro de este plazo implicará la aceptación tácita de los bienes. Esto también está respaldado en el comercio, en el Código de Comercio mexicano. Y finalmente, una cláusula de resolución de conflictos, que esto es muy importante porque si bien el CISC puede ayudar en la resolución de conflictos, tiene el problema de que pues no establece exactamente con qué ley aplicable. Entonces, cualquier disputa derivada del presente contrato será resuelta inicialmente mediante negociación entre las partes. Si no se alcanza un acuerdo, las partes se someterán al arbitraje internacional bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, cuya decisión será vinculante. Y bueno, pues aquí tienen algunas de las fuentes que se utilizaron para este trabajo y agradezco mucho su atención.